¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ahora sí que se ha roto la baraja. Noticia bomba de última hora. Finalmente, Chess.com desvela al periódico The Wall Street Journal que dispone de un informe de 72 páginas que describe las irregularidades en el ascenso de Hans Niemann y que declara que habría hecho trampas en más de 100 ocasiones. Te voy a contar todo lo que dice este informe, por lo menos lo que yo sé. Este es el artículo que se ha publicado, contiene algunos gráficos sobre la evolución de Niemann, algunas comparativas estadísticas, pero creo que hay que poner en contexto distintos datos que no se mencionan y hay que leer también entre líneas y encontrar algunas cuestiones que me han parecido también muy inteligentes por parte de Chess.com, algunos malabarismos jurídicos bastante curiosos que vamos a tratar de desgranar en este vídeo de ultimísima hora. Esto es muy reciente, pues esto tendrá minutos. Bueno, os voy a contar lo que cuenta este informe y por supuesto al final la respuesta, la valoración va a ser exclusivamente tuya, exclusivamente vuestra. Bueno, lo que dice este informe es que en este informe de 72 páginas se declara que Niemann probablemente ha recibido asistencia ilegal. Esto vendría a ser el equivalente a hacer trampas en más de 100 partidas online. Importante, online. Esta palabra hay que subrayarla porque Niemann fue desafiado, enfadó a Magnus Carlsen cuando jugó contra él en el torneo de Sinquefield, pero ese torneo fue una partida presencial, ¿vale? El informe habla de partidas online exclusivamente. Luego explican también por qué solo online. Y también quiero poner en contexto una cuestión, y es que Hans Niemann es un hombre muy joven y en el año 2020, que es la fecha tope hasta la que llega el informe, es el margen de tiempo que se ha utilizado para evaluar las partidas de Niemann. Niemann tenía 18 años. Importante, tenía menos de 18 años. Esto creo que es importante también desde un punto de vista puramente legal. Vamos allá. Bueno, dice el informe que ha recibido asistencia en más de 100 partidas y no ha sido, como decía Niemann, en partidas sin ninguna trascendencia, es decir, en torneos en los que no hubiese trampas, en los que no hubiese premios, sino que han detectado estas trampas en distintos torneos en los cuales también habría habido premios. El informe también habla de que Niemann habría confesado en privado estas acusaciones y que, bueno, pues posteriormente, tras estas acusaciones, se decidió impedirle el acceso al sitio, es decir, a Chess.com durante un periodo de tiempo. El informe habla de que la mejora de Niemann ha sido estadísticamente extraordinaria, pero que también recoge que Chess.com históricamente no ha estado involucrado en ningún tipo de detección de trampas de ajedrez clásico sobre el tablero. Por lo tanto, no hay ninguna declaración concluyente, no hay ninguna conclusión sobre si Hans Niemann ha realizado trampas en el tablero. Por lo tanto, muy importante, Niemann podría haber hecho trampas 100 veces, 200 o 5, no sé, o ninguna, no sabemos, pero sobre el tablero, de momento, no hay nada que nos permita apuntar a que Niemann ha hecho trampas. El informe sigue diciendo que en las partidas online Niemann es el jugador más rápido, digamos, en ascender en la historia moderna. Es uno de los jugadores que más rápidamente ha aumentado su elo, que mirando puramente la clasificación, Hans Niemann debería estar dentro de los mejores jugadores jóvenes. Si bien no dudamos que Hans Niemann es un jugador talentoso, notamos que tienen dudas de que sus resultados son estadísticamente extraordinarios. Se menciona
pues de nuevo la estadística de la cual estamos hablando desde hace tanto tiempo. El informe señala que las violaciones más recientes de la normativa por parte de Niemann se produjeron a los 17 años, algo que os estaba comentando antes. Por lo tanto, esto es un tema legalmente bastante interesante, ¿no? Puesto que Niemann, según la normativa de Estados Unidos, según la legislación de Estados Unidos, no sería mayor de edad todavía. A esa edad, Niemann recibió una carta por parte de chess.com donde se le mencionaban las trampas flagrantes para mejorar su calificación en varias partidas, incluidas trampas específicamente contra Ian Nepomniachtchi, el retador, como ya sabéis, más reciente de Magnus Carlsen, que finalmente, pues bueno, Magnus Carlsen no va a decidir defender su título. Parece ser que Niemann, en el año 2020, todo esto es anterior a 2020, o sea, de 2020 hacia atrás. De lo que ha sucedido después no sabemos nada en este informe. Niemann ha confesado en una llamada telefónica con el director de la plataforma, con Danny Rensch. Me llama la atención que sea directamente el máximo responsable de chess.com el que hable por teléfono con los posibles tramposos. Pero bueno, dice que en esta llamada telefónica con el director habría pues confesado las trampas que ha realizado. Aparte de esta llamada, Niemann recibe distintas comunicaciones por escrito y chess.com lo que declara en este informe es que ellos siempre han manejado las prohibiciones de manera privada, es decir, cuando han pillado a algún tramposo no lo han hecho público. Declaran que han encontrado tramposos dentro de los 100 mejores jugadores del mundo. Esto es muy impactante. Y también se curan en salud y dicen que, bueno, que han hecho público que Hans Niemann habría cometido trampas como hicieron en la cuenta de Twitter, puesto que fue Hans Niemann el que abrió el melón, el que empezó a hablar del tema y que como consecuencia ellos se encontraron legitimados para seguir tirando del hilo y hacer esa publicación que muchos no entendimos. Recordemos aquella publicación en la cual chess.com decía que Hans Niemann habría hecho trampas en muchas más ocasiones de las que había reconocido. En el informe se habla también de que, según chess.com, el crecimiento de Hans Niemann ha sido inusualmente errático. Ha tenido distintos estancamientos y luego momentos de un gran crecimiento. Por ejemplo, menciona el caso de que durante un tiempo, durante 18 meses, Niemann obtuvo más de 180 puntos de elo y que, según los datos recopilados por chess.com que miden la fuerza de juego de los jugadores, esto demostraba que había tenido un aumento de elo más pronunciado que cualquiera de los mejores jugadores jóvenes del mundo. Esto, digamos que es un indicio para que chess.com sospechara de Hans Niemann. Es muy curioso también que en el informe se hable de la relación entre Carlsen y chess.com. Ya sabemos, por la compra del tema de Play Magnus, y se dice expresamente que el tema de la compra de las acciones de Carlsen no tuvo que ver, no fue lo que les llevó a reevaluar el comportamiento de Niemann. Por su parte, Carlsen no habló, no pidió, no influyó directamente en las decisiones de chess.com. Y bueno, y parece ser que Danny Rensch, que es el hombre clave en todo este asunto, es la persona que centraliza esta lista de posibles tramposos, declara que nunca ha compartido la lista de tramposos y que tampoco ha compartido el algoritmo de detección de trampas de la plataforma con Carlsen. Mencionan este asunto, no sé, me llama la atención que se mencione esta posibilidad, ¿no? Que se defiendan de esta posibilidad. Pero bueno,
tratan de, yo creo que de defenderse de todos los posibles problemas. Pues esta es la historia, amigos. Resumiendo, Hans Niemann habría hecho trampas en más de 100 ocasiones antes del año 2020, fecha en la cual era un jugador muy joven. Han encontrado que ha tenido un comportamiento errático, disponen de distintas estadísticas. También hablan en alguna ocasión de que han encontrado cómo sus partidas eran mejores cuando su sistema de detección de trampas detectaba que cambiaba de pantalla. Parece ser que ellos tienen un sistema de detección de trampas que permite saber cuando un jugador cambia de pantalla, y que de esta manera pues han conseguido pillar a Niemann. Desde luego, si alguien quisiera hacer trampas, creo que nunca utilizaría el cambio de pantalla, es decir, utilizar el mismo ordenador para encontrar las jugadas. Puedes tener un portátil al lado, puedes tener, no sé, pues un móvil, o alguien te lo puede chivar por un pinganillo. Pero bueno, este es una de las herramientas, de los recursos, junto a otros que ha utilizado chess.com. Y de esta manera, sin que Magnus Carlsen haya tenido nada que ver, según este informe, pues han pillado a Hans Niemann en 100 o en más de 100 ocasiones. No se menciona cuál ha sido la metodología, no se menciona de qué manera funcionan estas estadísticas, no se menciona qué tipo de módulos han sido utilizados. En el informe yo desde luego imagino que todo esto estará aclarado y que este informe pues se hará público en algún momento, quiero pensar esto, para que podamos saber pues cómo ha funcionado este sistema antitrampas, que es un sistema clave a día de hoy, es un sistema clave para las plataformas online. Y que implica pues la seguridad, por ejemplo, de que los torneos que se celebran fundamentalmente con premios pues son totalmente limpios y que todo el mundo juega con las mismas opciones.